Buen día. Voy a empezar. ¿Se escucha claro? ¿Se ve claro? Sí, doctora. Perfecto, gracias. Entonces, dentro de lo que es el módulo de gastroenterología, el síndrome diarreico es uno de los temas que vamos a revisar esta semana. Es un tema corto, ¿sí? No hay muchas cosas que decir, pero ustedes tienen que aprender lo que es la definición de diarrea, su clasificación según el tiempo, su mecanismo fisiopatológico, la etiología tanto de la diarrea aguda como crónica y como acá es el de definir la diarrea persistente. ¿Qué preguntar en el interrogatorio y qué hallazgos vamos a tener en el examen físico? Una parte importante del examen físico es evaluar la deshidratación. ¿Y cuándo solicitar los exámenes complementarios? Vamos a ir presentando el tema según lo que está acá. Definición, epidemiología, su clasificación, la semiología, estudios complementarios y tratamiento. Normalmente, ¿sí? El número de evacuaciones considerado normal oscila entre 3 deposiciones diarias a 3 semanales. ¿Esto qué quiere decir? ¿Sí? Es importante que en el momento de interrogar a un paciente, siempre debe preguntar su ritmo evacuatorio, ¿sí? Muchas personas desde la niñez tienen pues hasta 2, 3 deposiciones al día y son consideradas normales. Y algunos pueden presentar hasta 3 deposiciones semanales. Son con muchos años. ¿Hola? ¿No se ve? ¿Ahora se ve? No, bueno, no, habría que poner no, habría que poner habría que poner habría que poner Buen día, ¿se ve? Doctora, no sé qué parte de la pantalla, no sé qué parte de la pantalla, no sé qué parte de la pantalla, no sé qué parte de la
¿Se puede ver? ¿No se puede ver? ¿Se puede ver? Ahora se puede ver. Buen día. Hola, ¿se puede ver? Bueno, ¿se puede ver? Sí, doctora, se observa. Hola. Sí, doctora, buenos días, ¿me escucha? Ah, Doctora, hola. Irineo es el responsable de la... Ya, se ve, ¿no? Ya, ok. Perfecto. Volviendo a la definición, lo normal son 3 deposiciones diarias a 3 semanales y con una media de 100 a 200 gramos. Cuando se considera normal, cuando estas son sueltas, ¿no? Cuando hay alteración en la frecuencia, consistencia, urgencia y continencia de las heces. Para definir diarrea, tiene que haber un incremento en la frecuencia del ritmo de las deposiciones, mayor contenido de agua en las evacuaciones, que tiene que ser mayor a 200 cc en 24, y que exista una expulsión de 3 o más deposiciones líquidas, que puede ser con o sin sangre, en 24 horas, y que adopten la forma del recipiente que las contiene. La diarrea puede ser solo materia fecal, puede contener elementos patológicos, sangre o pus, o puede ir acompañado o no de síntomas concomitantes. Eso es diarrea. En cambio, para considerarle un síndrome diarreico, ¿sí? Aparte de la diarrea, debe presentar otros síntomas, que generalmente son náuseas, vómitos, dolor abdominal y fiebre, ¿sí? Pueden existir otros síntomas cuando el paciente presente una diarrea crónica, en la que tiene síntomas propios de la enfermedad de base. Como veremos mañana, el miércoles, vamos a hablar de diarrea crónica. También tenemos que saber diferenciar de otras situaciones que pueden considerarse diarrea y no lo son, como la pseudodiarrea y la incontinencia fecal. La pseudodiarrea es la eliminación infrecuente de pequeñas cantidades que suelen acompañarse de tenesmo rectal. Y pues, habitualmente en pacientes que tienen un síndrome de colon irritable o que puedan tener algún trastorno a nivel anorrectal. Un ejemplo son las proctitis, ¿ya? Que no necesariamente las proctitis son de etiología infecciosa, ¿sí? Pueden ser consecuencia de otros problemas, como por ejemplo la proctitis actínica, ¿sí? Que se observa frecuentemente en aquellos pacientes que han recibido radioterapia, ya sea en cáncer de útero o un cáncer de próstata, por ejemplo. No se olviden la cercanía de estos órganos cerca al recto. La incontinencia fecal, ¿sí? Es la evacuación involuntaria del contenido del recto. Esto está causada por trastornos neuromusculares
o que exista algún problema estructural en la región anorrectal, ¿sí? Algunos trastornos neuromusculares se observan en pacientes con diabetes, por ejemplo, ¿sí? O en aquellos pacientes que han sido operados por otras situaciones a nivel de la región anorrectal, ¿sí? Muy bien. Este es un dato ya de este año, pueden tomar la referencia abajo de la Organización Mundial de la Salud. Las enfermedades diarreicas son la tercera causa de muerte en niños, ¿no? Menores de entre 1 a 59 meses, son prevenibles y pueden tratarse. Cada año, la diarrea mata a 443.832 niños menores de 5 años. Y otros, casi de unos 50.000 de 5 a 9 años. ¿Sí? A nivel mundial, cada año se producen casi 1.700 millones de enfermedades diarreicas infantiles. Si ven este número que es bastante alto, se darán cuenta que cualquier centro o cualquier pediatra en algún momento obviamente va a ir atendiendo pacientes con diarrea. Esta enfermedad, ¿sí?, es prevenible. Esto mediante acceso de agua potable y de servicios adecuados de saneamiento e higiene. ¿Esto qué nos dice? Que la mayoría de los pacientes que vienen con síndrome diarreico no tienen probablemente un acceso a agua potable o lo que son más importantes, los servicios del saneamiento de higiene, ¿sí? Y la diarrea es una de las causas principales de malnutrición de niños menores de 5 años. Si bien algunos cuadros diarreicos son muy cortos, ¿sí?, menos de 24, aquellos que son diarreas autolimitadas o que duran 2 o 3 días, no puede tener repercusión nutricional en alguien que previamente está sin problemas de nutrición. Pero sí va a repercutir si estas deposiciones duran un poco más tiempo y ya un niño previamente tenía una malnutrición. Pero la primera causa de muerte por diarrea no va a ser la desnutrición, sino va a ser algo que le va a llevar más rápidamente a la muerte, que es la deshidratación, ¿sí? Esto por pérdida de líquido y electrolitos en exceso, ¿sí? La muerte se va a ver más frecuentemente en niños menores de 1 año, ¿sí? Luego los que están entre 1 a 5 años. Y más raramente cuando estos niños sean mayor de 5 años o en adultos, porque si bien la mayoría de las revisiones nos hablan más de niños, es porque se presenta más en niños, también puede haber diarrea en adultos jóvenes y también en niños que se presentan con algunas enfermedades asociadas. Y doctora, también importante doctora, perdón, no se escuche, no está cambiando las diapositivas, por favor. Doctora, ¿nos escucha? Doctora. Sí, la escuché. En realidad, no sé qué está pasando porque yo estoy pasando las diapositivas. ¿Ahora se ve?
Todo pantalla blanca, doctora. Mm, ¿Ahora me escuchan y se ve? Ah, ok, Sí, doctora, está perfecto. gracias. Perdón. Estamos... ok. Entonces, la primera causa de muerte por diarrea es la deshidratación, la cual sucede por la pérdida de líquido y electrolitos. En Bolivia también es la primera causa de mortalidad en menores de 5 años, responsable de 7.000 muertes, y primera causa de internación en pediatría. Como dijimos, se presenta más y con mayor gravedad en pacientes, en niños desnutridos, que lleva más y agrava a la desnutrición.
¿sí? Datos del Hospital Materno Infantil de la Caja Nacional. No es un dato reciente, pero nos va a servir de guía para tener una idea de cuántos pacientes pueden haber. Este es un dato muy importante porque aproximadamente el 10% de las diarreas agudas van a evolucionar a una diarrea persistente. Y de estas, 15 a 20% son disentería. En Bolivia, más de la mitad son producidas por la bacteria como Shigella. A nivel mundial, este es un dato muy importante, porque se estima que para el año 2030, las enfermedades gastrointestinales ocuparán el lugar 23º de las causas de mortalidad en la población mundial. Si ven el esquema acá, ¿sí? La mayoría, o sea, en primer lugar, a nivel mundial, ¿sí? Son la causa de cardiopatía isquémica, accidente cerebrovascular, por ejemplo, enfermedades pulmonares, ¿sí? Otras infecciones respiratorias, alteraciones neonatales, después cáncer de pulmón, bronquios, tráqueas, ¿sí? Y etcétera. Muy bien. Clasificación. Lo que vamos a tomar en cuenta y lo que van a hablar también el día viernes en el seminario es sobre la clasificación, ¿sí? Desde el punto de vista del tiempo y desde el punto de vista de la clasificación fisiopatológica. Esto para entender el por qué algunas diarreas se presentan con moco, algunas diarreas presentan gran cantidad de volumen o tienen otros síntomas, ¿sí? Cuanto al tiempo, se dice diarrea aguda cuando es menor a 14 días, persistente cuando es mayor a 14 días y crónica mayor a 30 días. En algunos textos podemos hablar de 4 semanas, ¿sí? 28 días, pero para fines prácticos vamos a hablar de mayor a 30 días. Diarrea aguda. Como dijimos, para considerar la diarrea aguda debe ser menor a 14 días. Lo importante es saber que el 90% de las diarreas son por agentes infecciosos o por alteración de la microflora normal del intestino delgado por el uso de antibiótico. ¿Sí? Probablemente, ¿sí? En el futuro, este porcentaje vaya cambiando por el abuso de antibióticos por diferentes enfermedades. Esto ya lo saben, ¿sí? Diarreas e infecciones se transmiten por vía fecal oral de persona a persona y o ingerir agua y alimentos contaminados. Esto es probablemente lo que pasa con mayor frecuencia, ¿sí? La mayoría de los episodios de diarrea aguda, escúchame, diarrea aguda son autolimitados. Por eso es que tanto niños, jóvenes, adultos, pasan un cuadro de diarrea en domicilio y no acuden a un centro de salud, porque estos son autolimitados. Y por ende tampoco van a requerir estudios complementarios cuando en algún momento estos pacientes acudan a un centro de salud. Pero sin embargo, cuando se deben realizar estudios, cuando se debe observar a más detalle a un paciente, es cuando la diarrea puede producir una deshidratación, la diarrea pueda venir con sangre, el paciente tenga fiebre, ¿sí? Que la diarrea sea profusa, que lo lleve a una deshidratación por más de 48 horas, que presente un dolor abdominal intenso, ¿sí? Y este grupo etario que debe ser siempre observado, que son los pacientes inmunodeprimidos, pacientes con VIH, ¿sí? Pacientes han sido trasplantados, pacientes mayores, pacientes de la tercera edad, aquellos pacientes, por ejemplo, que estén recibiendo quimioterapia o que estén utilizando algún inmunosupresor, ¿sí? En cuanto a las causas, a la etiología de las diarreas infecciosas, pues es muy variada, ¿sí?
Tenemos virus, bacterias, parásitos. Y entre los virus está el rotavirus, adenovirus y citomegalovirus, que es lo que más frecuentemente observamos, y en menos frecuencia los norovirus y los astrovirus. Las bacterianas, la Escherichia coli enterohemorrágica, Campylobacter, Shigella, Salmonella, Clostridium difficile, que es más frecuente en centros hospitalarios, Yersinia y Clamidia. Y entre las parasitarias, que es lo que más frecuentemente conocen, es la Asamebas, la entamoeba histolítica, y la Giardia lamblia, que lo van a ver muy frecuentemente en niños. Y este tipo de parásitos, como es el Cryptosporidium, se ve más en pacientes inmunosuprimidos, ¿no? Pacientes con VIH, y la ciclospora de la misma manera. Otras bacterias en las que su mecanismo es por enterotoxinas, tenemos cólera, el Clostridium perfringens, Escherichia coli, pero esto enteroxigénica, ¿sí? Bacillus y Staphylococcus aureus. Estos Staphylococcus aureus se ve también más en centros hospitalarios, ¿sí? Y otras causas que no son infecciosas, pero son muy relacionadas, como etiología de la diarrea, pues están los antibióticos, la lactulosa, los laxantes y el sorbitol, que como veremos después son productos que se utilizan también, que son incluso de venta libre y son medicamentos que también utilizamos para realizar algunos estudios. Como la diarrea es más frecuente en niños, ¿sí? Esta clasificación es interesante porque en niños menores de 1 año, pues la causa más frecuente va a ser de causa viral, va a ser el rotavirus, ¿sí? Y de causa bacteriana van a ser las salmonelas. Lo mismo se repite prácticamente de 1 a 4 años, ¿sí? Rotavirus, adenovirus, nonavirus y salmonela. Pero en este caso ya podemos tener otro tipo de etiología, como son los Campylobacter y la Yersinia. Y en niños mayores de 5 años, salmonela, Campylobacter y el rotavirus viene a ser como en tercer lugar, ¿sí? Según su mecanismo fisiopatológico, hablando de gérmenes que producen toxinas, tenemos aquellas que exclusivamente son enterotoxinas, como es el cólera, la Escherichia coli, Clostridium y el bacilo. Hay algunas que son neurotóxicas, como el Staphylococcus aureus, las citotóxicas, Campylobacter, Shigella, Salmonella, Clostridium, y las que producen una enteroadherencia, como el Cryptosporidium, la Escherichia coli enteroadherente y la Giardia lamblia. Aquellas que utilizan otro mecanismo, ¿sí? Como es la osmótica, existen antibióticos que van a alterar la flora colónica, va a producir una disminución de la fermentación de los hidratos de carbono y por ende va a haber un aumento de la concentración osmótica en el colon y vamos a tener una diarrea osmótica. ¿Sí? Pero si la infección fuera por un Clostridium difficile, los antibióticos que alteran la flora colónica, ¿sí?, producen una colonización intestinal del Clostridium difficile, se producen toxinas y hay una colitis pseudomembranosa, ¿sí? Esto es muy importante porque en aquellos centros hospitalarios donde pacientes que ingresan por otras patologías infecciosas en la que se requiera varios esquemas antibióticos, ¿sí?, pues muchos de ellos pueden presentar este tipo de infección por Clostridium difficile y nos puede dar una colitis pseudomembranosa de leve a severa, ¿sí? En centros que utilizan, vuelvo a decir, varios esquemas, terminan presentando a los pacientes este tipo de patología. Hablando un poquito a más detalle de cada bacteria, virus, etcétera, que nos produce la diarrea y cómo se presenta y qué tipo de diarrea o qué síntomas podría hacernos sospechar de la misma, son los siguientes. La Escherichia coli enterotoxigénica, ¿sí?, es
causante del 50% de pacientes con diarrea del viajero. Esto se ve mucho más en pacientes que son extranjeros. Es una diarrea acuosa, ¿sí? Es abundante, no fiebre y se autolimita, ¿sí? En cambio, la Escherichia coli enteroinvasiva es un paciente que tiene ya un síndrome disentérico, son deposiciones muy frecuentes, son escasas, pero son sanguinolentas, por eso es que recién los pacientes acuden y viene con pujo, viene con tenesmo, tiene fiebre, ¿sí? Y dolor abdominal. Entonces el paciente viene con más síntomas, viene mucho más comprometido, viene con más molestia. Y tenemos la Escherichia coli enterohemorrágica invasiva, esta es mucho más grave, y el paciente cursa con hematoquesia, pujos, tenesmo y fiebre. Y esta es la causante de un síndrome que es el síndrome hemolítico urémico. El Campylobacter jejuni, ¿sí? Son causa también frecuente de diarrea, es por mecanismo invasivo, ¿ya? Y viene con fiebre y con dolor abdominal. Ojo que la mayoría de las veces para saber cuál es la etiología tendríamos que realizar pues estudios de gabinete, ¿sí? Un coproparasitológico, un coprocultivo. Aún así, ¿sí? La mayoría de las veces no se puede encontrar el germen responsable, pero podemos asumir que puede ser un germen según las características clínicas, ¿sí? O el origen de dónde viene. Shigella es causa de síndrome disentérico, también es un mecanismo invasivo. Estos pacientes cursan con fiebre elevada y es importante saber que puede ser por transmisión por vía sexual, perdón. Y también responsable del síndrome hemolítico urémico. La Yersinia enterolítica, esta igual, fiebre y dolor abdominal, pero la característica, esto ya con estudios de colonoscopía podemos encontrar lesiones a nivel de ilion terminal, presenta ulceraciones en la mucosa. ¿Sí? Entonces es mucho más complicado. Esto será en pacientes con cuadros severos de diarrea, con compromiso del estado general, en la que tengamos que realizar una colonoscopía. Y el Vibrio oncolare, ¿sí? Es una diarrea secretora acuosa abundante, esta es una enterotoxina, como dije, son abundantes, y estos llevan a la deshidratación grave, ¿sí? En lo que es en Bolivia, hace muchos años que ya no se presenta diarreas por esta etiología. Y el Clostridium difficile, frecuentemente hospitalaria, como les dije, siempre es una diarrea asociada a antibióticos, diarrea acuosa, puede tener un dolor abdominal bajo, fiebre y puede ser grave, ¿sí? Podemos tener una diarrea por Clostridium leve, moderada, grave. Eso es para la especialidad, no vamos a hablar en detalle, pero es algo que frecuentemente los centros hospitalarios que manejan pacientes graves y utilizan muchos esquemas pueden presentar. Salmonela, ¿sí? Náuseas y vómitos. Ellos sí tienen un dolor abdominal mucho más intenso, es de tipo retortijón. Obviamente viene diarrea, muchas veces puede ser sanguinolenta, fiebre y cefalea, ¿sí? Y en cuanto a las virales, tenemos el rotavirus y el adenovirus. El rotavirus es altamente contagioso, por eso es que es la principal causa de diarrea de menores de 1 año, ¿sí? Es con fecal oral. Son diarreas líquidas graves, vómitos, fiebre, dolor abdominal, ¿sí? La que más frecuentemente nos va a llevar a una diarrea, a una deshidratación importante y que actualmente tiene vacuna. Y el adenovirus, aquellos que cursan tanto con un problema respiratorio e intestinal, ¿sí? Van a ver a niños que inician con fiebre, malestar en la garganta, tos y también presentan una diarrea, ¿sí? Y la etiología más frecuente es el adenovirus.
En cuanto a las parasitarias, y esto es lo que seguramente ustedes han visto en segundo año, ¿sí? Es la imagen. Produce disentería mediana, es una diarrea sanguinolenta, como también no puede ser, ¿sí? A veces simplemente encontramos entamoeba histolítica en un examen de coproparasitológico cuando el paciente viene con dolor abdominal, pero no necesariamente cursa diarrea, ¿sí? Cursa con estreñimiento. También la entamoeba histolítica es causante de una amebiasis hepática en pacientes inmunosuprimidos, ¿sí? No necesariamente en pacientes inmunocompetentes. Cursan con diarrea y estreñimiento intermitentes. Entonces, en todo paciente que tiene este tipo de alteración del ritmo evacuatorio, dentro de su protocolo siempre debe estar pedir un coproparasitológico o estudios de ELISA, tanto para Giardia como para ameba. La característica es que aparte de los dolores cólicos, cursa con flatulencia, ¿sí? La Giardia es una diarrea líquida fétida, el paciente viene un poquito más comprometido, fatiga, dolor abdominal tipo cólico, también viene con flatulencias, náuseas y pérdida de peso, ¿sí? La Giardia de Ambia, ¿sí? Se asocia como etiología de la diarrea persistente. ¿Sí? Incluso muchos de los parásitos que he mencionado o bacterias se las considera como causas también de la diarrea persistente. ¿Listo? La Giardia lambda se ha encontrado en muchos pacientes que vienen presentando dolores a nivel de epigastrio, ¿sí? Sin necesariamente cursar con diarrea, ¿ya? Son pacientes que se localizan más en el duodeno, por eso viene con mucho dolor. Así que es importante siempre pedir un coproparasitológico y ELISAs para Giardia y Lambda cuando el paciente cursa con hinchazón o cursa con dolor abdominal. Pero hay otro tipo de situaciones, ¿sí? En este caso agentes que no son infecciosos, ¿sí? Que pueden causar diarrea. De ahí la importancia del interrogatorio, ¿sí? En lo que son los medicamentos que el paciente habitualmente consume por otros problemas, que pueden ya de alguna manera guiarnos a un diagnóstico y no estar pidiendo estudios amplios y perder el tiempo, ¿sí? La mayoría de los pacientes, ¿sí? De adultos mayores, en algún momento van a utilizar medicamentos para enfermedades cardiovasculares, ¿no? Arrítmicos, antihipertensivos, por qué no decir también antidepresivos y antiinflamatorios no esteroideos, ¿sí? Muchos utilizan en forma indiscriminatoria el diclofenaco como un ejemplo de antiinflamatorio no esteroideo. Ojo, no a todos les produce diarrea, ¿sí? Aquellos que cursan con enfermedades de artrosis, degenerativa, etcétera, compran cualquier tipo de antiinflamatorio, ¿sí? Aquellos antineoplásicos, aquellos que tienen cáncer, ¿sí? Pueden tener diarrea tanto por la medicación como la inmunosupresión, ¿sí? Algunos broncodilatadores, antiácidos y obviamente lo que es más importante es el laxante. Es decir, la constipación, que es un tema que van a revisar después, también es un cuadro muy frecuente. Y la mayoría de los pacientes optan por una compra sin receta de las farmacias de laxantes para poder resolver su constipación. ¿Listo? Algunos alimentos irritantes, existen muchos alimentos ultraprocesados, ¿sí? Que pueden cursar con diarrea, ¿sí? Algunos aditivos, el alcohol no es muy frecuente, pero puede mencionarse como causa. El déficit de lactasa, ¿no? Que produce una lactasia, y la diarrea es de tipo osmótica, muy frecuente. Y algunos sustitutos del azúcar, como es el sorbitol, y que es el manitol. El manitol es un producto de uso hospitalario, ¿sí? Que utilizamos para preparar el colon,
para que el estudio de colonoscopía sea pues fácil y el colon esté bastante limpio, ¿sí? Entonces, pero también es de venta libre y es importante preguntar al paciente que consume. Algún tipo de productos tóxicos, ¿sí? Organofosforados, algunas setas, ¿ya? Que se encuentran en algunos lugares. En Oruro, por ejemplo, hay arsénico. Esto ya es de, como le diría, ingesta propia. No considero que sea tanto accidental. Y bueno, perdón, y esto ya son patologías gastrointestinales que pueden cruzar con diarreas momentáneas, ¿sí? Como es la colitis isquémica, apendicitis y diverticulitis. A veces los pacientes con apendicitis aguda, lo primero que preguntan es si tiene eliminación de gases y heces, probablemente no lo tienen, ¿sí? Muchos están en hilio, pero en algunos pacientes cursan con diarrea, ¿sí? Y por equivocación piensan que son pacientes que cursan con una diarrea y en realidad está con apendicitis. Pero obviamente tendrá una enfermedad actual que nos va a guiar más a un cuadro apendicular. Diverticulitis, ¿sí? Y hemorragia gastrointestinal. Aquellos pacientes que tienen melena, ¿sí? Los pacientes cursan con episodios varios de melena escasa y erróneamente lo pueden equivocarse como una diarrea. Es importante preguntar siempre las características de la diarrea, ¿no? El color, la consistencia, etc. Y aquellos que, como dije, que recibían radioterapia y quimioterapia también van a cursar con diarrea. La diarrea persistente, ¿sí? Presumiblemente de vínculo infeccioso, yo diría que más bien es infeccioso, que comienza en forma aguda en un niño menor de 5 años, previamente sano, ¿sí? Y que, al igual que la diarrea, cursa con deposiciones mayor a 3 al día y con una duración de 14 días o más. Esta es la característica más importante. Por eso es que no entra en el grupo de las diarreas agudas. Vuelvo a decir, 14 días de duración, etiología infecciosa, comienzo agudo, afectación, en este caso sí, del estado de nutrición, ya son varios días, presenta riesgo de muerte en aquellos pacientes que ya están con una desnutrición previamente o que tengan una enfermedad concomitante, ¿sí? Y es importante que antes de clasificarlo como diarrea persistente, debe cumplir primero el tiempo y es importante ver si ya previamente cursó con una diarrea aguda, ¿sí? Si bien no existe un germen específico causante, ¿sí? Al igual que la etiología, es de enfermedades diarreicas agudas, mayor frecuencia, rotavirus y la Giardia. En otros casos tendremos Shigella, Cryptosporidium, Clostridium difficile y otro tipo de gérmenes como la ciclospora, ¿sí? Entonces es importante, el Cryptosporidium, por ejemplo, es más frecuente encontrar en pacientes con VIH, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que la diarrea persistente no es exclusividad, aunque en la primera diapositiva les dije que era en menores de 5 años, también puede presentarse en adultos jóvenes y mayores. Otra clasificación de la diarrea es tomando en cuenta la fisiopatología, ¿sí? Entonces, hablamos de una diarrea osmótica cuando existe un soluto no absorbible que ingresa, ¿sí?, a la luz del colon y lo que produce es una osmolaridad elevada y evita, ¿no?, la absorción del agua, ¿sí? Entonces, al haber una disminución de la absorción del agua, ¿qué va a tener? Pues van a ser diarreas de altos volúmenes y son acuosos, ¿sí? Entonces, la concentración intraluminal de solutos van a traer el agua,
Por eso es que el volumen de las heces son abundantes. Pacientes refieren que son frecuentes, abundantes. La osmolaridad es muy elevada, pero a pesar de ser abundantes y frecuentes, no va a haber una alteración de los electrolitos fecales, ¿sí? Son normales. Y la diarrea va a cesar siempre tras el ayuno. El pH del ácido es elevado. Por eso es que una característica es encontrar irritación perianal al momento de revisar, y es más probable que el paciente tenga un antecedente de ingesta excesiva de sorbitol o tenga un déficit de lactasa. Cambio, la diarrea secretora. Primero tenemos que tener un germen que produce enterotoxinas, ¿sí? ¿Qué van a hacer? Van a modificar la bomba de sodio, ¿sí? Y por tanto vamos a tener salida tanto de sodio como de agua. En este caso sí es una diarrea con pérdida electrolítica, a diferencia de la osmótica. Secreción hidroelectrolítica aumentada, ¿sí? Con mucosa normal. También alto volumen de heces líquidas. La osmolaridad en este caso es baja y el contenido va a ser aumentado de los electrolitos. Y a pesar de que el paciente puede suspender la ingesta de alimentos, persiste a pesar del ayuno, ¿sí? No va a producir ningún tipo de irritación porque el pH es neutro, ¿sí? Entonces, gastroenteritis por bacterias enterotoxigénicas. La diarrea exudativa, ¿sí? En este caso, lo que va a haber es una alteración de la mucosa, ¿sí? Va a haber una nulificación tanto de la absorción hidroelectrolítica y lo que va a haber también es una irritación al nivel de la mucosa. ¿Qué va a haber? Al igual que el anterior, vamos a tener una gran pérdida de agua y electrolitos y en este caso sí va a haber una secreción aumentada del moco. ¿Sí? Estas son las características. Y la otra, que es la diarrea motora, esto se va a deber a una hiperestimulación, tanto a nivel del plexo mientérico o la inervación parasimpática. La característica es el aumento de la motilidad, que va a provocar una incompatibilidad en la absorción y una pérdida de agua. Volumen de heces moderado, puede tener un reflejo gastrocólico exaltado o no. No hay pérdida de electrolitos, ¿sí? No hay repercusión ponderal por más que presente diarrea por mucho tiempo. Y digo por mucho tiempo porque es habitual en pacientes con enfermedades de larga data, como el síndrome de intestino irritable, o que va a haber una hipermotilidad y diabetes que pueden cursar con hipomotilidad, ¿sí? Muy bien. Como el tema es corto, lo he dividido en esta primera parte, que es la clasificación y definiciones generales, y para la otra clase vamos a hablar de lo que es la semiología de la diarrea, ¿sí? Esto en cuanto a lo que es el interrogatorio, lo que es el examen físico, ¿sí? Y lo que es más importante, la deshidratación, cómo evaluar la deshidratación, y exámenes complementarios, diarrea crónica, que le hemos dejado aparte porque es un poquito más amplio, y qué estudios complementarios vuelvo a decir, ¿sí? Entonces, las preguntas las vamos a hacer al final de los 2 días para un poquito ordenarnos cuáles son las etiologías, cuál es el tiempo y qué síntomas va a presentar, ¿sí? Todo esto va a estar mucho más ampliado por el seminario. Es un tema bastante fácil, pero al mismo tiempo es una patología que lo van a ver pues en el resto de su actividad profesional, ¿sí? A medida que pasa el tiempo, las diarreas cada vez son más complicadas de diagnosticar y de tratar porque ha cambiado mucho la etiología y
lo que mencionaba es el uso pues frecuente de antibióticos. ¿Listo? Nos vemos para el día miércoles. Voy a tratar de no tener el mismo problema para el día miércoles. Muchas gracias. Gracias, doctora. Hasta luego, muy amable. Gracias.